Imagine que le suena el móvil. Usted mira la pantalla y pone el nombre de su banco. Atención al cliente. Le está llamando su banco. Usted coge el teléfono y le avisan de que hay alguien intentando sacar, yo qué sé, 3.000 euros de su cuenta corriente, que le están intentando robar en ese momento. La persona que se lo dice le da además muchísimos datos de su historial bancario, de cuándo abrió su cuenta, de los productos que tiene contratados con el banco. Se lo dice todo. Es obvio que es el banco quien le está llamando porque nadie más tiene esos datos. Y en un momento de la llamada le dicen, bueno, vamos a intentar bloquear este intento de robo que le están tratando de hacer a usted, así que le vamos a mandar un número a su teléfono por SMS para garantizar que es usted el titular de la cuenta. ¿Le ha llegado el número? Sí. Dígame el número que le ha llegado. Y usted coge y pues, su banco se lo pide y usted le dice ese número. Bien, usted acaba de picar porque en el fondo esa persona que le está hablando no es del banco. Esa persona es quien le está intentando robar. Y ese número que usted le ha dado como un código de seguridad al banco, en el fondo es el código que esa persona va a usar para robarle a usted todo el dinero que pueda en una o varias transferencias que va a hacer mientras usted cree que esa persona es del banco y le está ayudando. Es muy probable que conozcan a alguien de su entorno a quien le haya pasado algo así en los últimos meses. Este es un tipo de estafa que está aumentando, una cantidad creciente de casos de esta estafa o de alguna parecida, porque tiene sus derivadas. Inspectora Beatriz Gómez Hermosilla, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Beatriz Gómez Hermosilla es la jefa del grupo de fraude bancario y empresarial de la Policía Nacional. Lo primero, le agradecemos enormemente que nos acompañe esta noche en Hora 25, inspectora. Y quiero preguntarle qué está pasando, si estamos ante un boom de este tipo de estafas. La verdad es que sí, porque los cibercriminales han descubierto un método fácil, sencillo, rápido y sobre todo anónimo que les permite ganar mucho dinero desde el sillón de su casa. Y entonces estamos experimentando una evolución en la criminalidad. ¿Es tan fácil que alguien nos llame por teléfono y se quede con nuestros ahorros? O sea, ¿es una estafa fácil de ejecutar? Sí, sí lo es, porque estamos experimentando ya una evolución en la cibercriminalidad y los delincuentes ya están especializados en cometer este tipo de crímenes. Tienen cada uno un modus operandi, una forma de llevar a cabo la estafa, y es un método ya completamente estandarizado entre los criminales. ¿Cómo consiguen nuestros datos y cómo consiguen la información precisa de nuestras cuentas que hace que creamos de verdad que quien nos está llamando es el banco para protegernos? Pues en un primer lugar hay una intromisión informática en la que se adquieren las bases de datos de los clientes de las entidades bancarias y posteriormente esas bases de datos son puestas a la venta en canales especializados y en foros de diferentes aplicaciones de mensajería instantánea, donde en canales cerrados de comunicación acuden los cibercriminales y los adquieren por precios ínfimos. ¿Por cuánto dinero pueden vender a través de, por ejemplo, Telegram, paquetes de datos nuestros bancarios? Pues más o menos 1.000 datos, una lista de 1.000 datos puede ser vendida por unos 200 euros, para que nos hagamos una idea. Y a partir de ahí coge el criminal eso y empieza a tantear. Eso es. Después lo que hacen es que adquieren paneles de phishing bancarios en caso de que quieran poner en marcha un phishing, o compran paquetes de spoofing que lo que hacen también es... el spoofing es una suplantación de un llamante. Es decir, esto que estábamos comentando de que en la pantalla del móvil se ve el número real de la entidad bancaria o de la empresa que se quiera, pues eso lo hace un programa informático que desvía la llamada saliente de un teléfono, pasa por esa centralita y entonces ahí se cambia el número que el receptor de la llamada va a ver en su teléfono Entonces móvil. a mí en la pantalla me sale atención al cliente y el nombre de mi banco. Eso es, se puede poner el número de teléfono que se quiera. ¿Y eso es lo que más está dificultando al final, pues que mucha parte de la población, por no decir prácticamente todo el mundo, caiga en ese error de si verdaderamente el que le está llamando es su entidad o no. ¿Quién llama? Porque hay auténticos profesionales. Se hacen pasar por gente de los bancos y hablan con jerga bancaria y hacen creer realmente que quien nos está hablando es un gestor. Sí, hay mucha gente que se especializa en esta técnica y son los que se conocen como spoofer, y ellos ofrecen sus servicios como spoofer. Entonces las organizaciones criminales los contratan simplemente para que hagan esa gestión de llamada y de convencimiento a la víctima. Y otros, los que no cuentan a lo mejor con medios para contratar a estas personas, pues lo hacen ellos de una manera un poco más burda o menos profesional. ¿Y ese dinero dónde termina?
¿A qué cuentas bancarias se dirige? La mayor parte de las veces el dinero acaba en carteras de criptomonedas, porque hasta ahora es la manera más sencilla para el cibercriminal de poder ocultar los fondos y de poder moverlos de manera rápida sin que sea trazado ese dinero. Porque al final las transferencias bancarias a cuentas bancarias, por decirlo así, son trazables. Aunque sean a otros países, siempre se va a poder hacer un seguimiento, pero el caso de la criptomoneda ya exige un dominio también de esa materia y unos programas específicos para poderlo hacer. ¿Quién abre esas es decir, cuentas? Que se complica un poco más. Esas cuentas corrientes en las que termina el dinero, ¿quién las abre? En la mayor parte de las ocasiones son mulas de las organizaciones, es decir, gente que colabora para conseguir una pequeña parte del dinero y a cambio pues pone su DNI o pone su cuenta bancaria para recepcionarlo y luego pues remite el resto del montante a la organización criminal. ¿Qué puedo hacer si me llama mi banco o me llama un número diciendo que es mi banco? ¿Qué puedo hacer para saber si es mi banco? ¿Quién realmente está al otro lado? Pues primero escuchar, a ver qué es lo que nos están diciendo, porque hay muchísimas campañas continuamente, tanto por parte de la policía como de las entidades público y privadas, en las que se nos está diciendo continuamente que no facilitemos ningún tipo de dato personal a nadie por teléfono ni por ningún otro medio, porque el enviar un DNI o el enviar una dirección, una fotografía, todo eso expone nuestra privacidad y eso nunca lo va a requerir una entidad bancaria por teléfono y siempre van a estar también las oficinas físicas para poder hacer una comprobación inmediata de lo que está pasando. Si nos dicen que nos han bloqueado la cuenta o que tenemos que hacer un ingreso inmediato, que tenemos que clicar en un enlace, tenemos que cerciorarnos muy bien de dónde estamos entrando. El banco nunca nos va a pedir que le digamos por teléfono un código que nos llega a través de SMS y que teóricamente ese banco nos ha mandado. Nunca nos lo va a pedir. Y eso es una de las principales cosas que tenemos que tener muy presentes. Tampoco nos va a sacar de los canales de comunicación habituales. Es decir, que si nosotros tenemos un gestor online con el que hablamos en un determinado número de teléfono o con el que nos comunicamos a través de la propia aplicación de mensajería instantánea del banco, nunca nos va a sacar a otro tipo de medio para poder continuar una conversación con nosotros. Y eso también es algo a tener en cuenta. ¿Ustedes consiguen dar con los estafadores? ¿O siempre se crea una pantalla? No, conseguimos dar con ellos, nos cuesta más o nos cuesta menos, hay veces que nos ponen las cosas difíciles, pero aquí al final siempre llegamos a detener a los que están detrás. Se creen que son impunes porque la cibercriminalidad lo que está generando es el anonimato previo, pero al final cuando bajamos al mundo tangible todos somos personas y todos cometemos errores, entonces siempre terminamos dando con ellos. ¿Y el dinero se recupera? Sí, muchas veces sí que se recupera y otras veces es complejo porque la mayor parte de los cibercriminales que están ahora en auge con todo este tipo de cosas, que están aprendiendo y que están poniéndolas en práctica, son gente joven, que el dinero que consiguen lo gastan en su día a día y en fiestas y en pequeños lujos que se permiten y entonces ese dinero ya no es fácil recuperarlo porque no lo tienen. Yeah. Pero intentamos requisar los bienes que se pueda para poderlo dar a la orga, para que se pueda hacer subasta pública y así resarcir a las víctimas. ¿Y las víctimas hay un perfil, no sé si de edad, de nivel educativo o no? En principio, en este tipo de fraudes no, porque lo que consigue el cibercriminal es un listado de clientes y no saben a priori la edad que tiene cada cliente, sino que directamente lanzan la campaña masiva de mensajes de texto o de correos electrónicos o de llamadas. Por ejemplo, cuando hemos tenido el fraude del hijo en apuros, en el que se simulaba también que un hijo necesitaba dinero, eran mensajes indiscriminados a mucha gente y entonces el que colaba y contactaba con los criminales, pues entonces ya se cebaban con él. Yeah. Pero realmente este tipo de estafas van indiscriminadamente a todo el público que tienen a su alcance. ¿Qué tengo que hacer si detecto que me están estafando? ¿Colgar y ya está? ¿O hay que llamar a la policía? Pues por supuesto habría que ponerlo en conocimiento de la policía, porque es importante que nos reporten todos los fraudes. Es verdad que si no se
no se ha ejecutado materialmente el fraude, pues ir a poner una denuncia tampoco nos va a llevar a ningún sitio, pero sí que tenemos canales paralelos para que la población pueda poner en conocimiento de lo que está pasando. Tenemos un correo electrónico que se llama fraudesinternet@policia.es, que mucha gente nos escribe y nos comenta qué tipo de mensajes de texto les están llegando en ese momento, o de correos electrónicos fraudulentos, o de otro tipo de fraudes de cualquier tipo que han podido ver o han podido caer en sus manos, y nos los reportan. No han sido víctimas directas, pero sí que indirectamente lo han recibido, y ya está bien para ponerlo en conocimiento. Inspectora Beatriz Gómez Hermosilla, jefa del Grupo de Fraude Bancario y Empresarial de la Policía Nacional, le agradezco mucho que haya estado en Hora 25. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Patricia Garralda, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A usted cuánto dinero le sacaron de la cuenta? 24.216 euros. ¿Cómo pasó? Pues en este caso no fue a través de una sola llamada con un código. Esto fue que recibí un email que decía que había accedido un iPhone, un dispositivo nuevo, a mi app. Es decir, tenían alguien con la clave y los datos de acceso, que es el DNI y mi fecha de nacimiento, había accedido a mi app y se había entrado. A la aplicación del banco. A la aplicación del banco, en este caso de ING. Entonces yo intenté llamar a ING, pero hubo un fallo en la llamada y entró una llamada que ponía ING en la pantalla. Y entonces hablé con una persona totalmente profesional, con una jerga bancaria impresionante, que se presentó como del Departamento de Ciberseguridad, que había habido un ataque, que si era el iPhone desde Murcia, si tenía algo que ver conmigo, que por supuesto no. Y entonces pues me explicó que probablemente había un troyano. En fin, me hicieron una envolvente y sabían todos mis datos, y entonces me pidieron irme aislando para ellos resolver esa incidencia. ¿Qué ponía en la pantalla cuando le llaman? ING 24 horas. Y me ofrecieron un chat de WhatsApp como canal oficial, y todos los protocolos de seguridad, ellos sabían qué emails y qué cosas iban ocurriendo. Al final lo que consiguieron fue que yo entrase en pánico, me avisaron de que había un virus que se había colado por mi correo electrónico, y entonces me pidieron que me desinstalase el correo electrónico y que no mirase bajo ningún concepto, y ellos mientras tanto por detrás dieron de baja los SMS, y el único canal por el que me hubiesen llegado notificaciones de transferencia era por el correo electrónico, pero como estaba aislada, pues no me enteré. ¿Qué datos le dieron para que usted se creyera que eran del banco? Pues, ¿Qué sabían de usted? Claro, aparte de mi nombre completo y mi teléfono, porque me llamaban al teléfono, y mi DNI, sabían la cifra exacta de lo que era mi saldo bancario, los últimos movimientos, pero lo que a mí me volvió loca y que dije, esto solo puede ser el banco, es que sabían la dirección postal mi dirección primera de 2018, cuando yo me abrí la cuenta con mi entonces marido para hacernos una hipoteca. Y esa dirección postal nunca estuve empadronada, era una casa circunstancial, es un dato que solo sé yo. Y me lo dijeron porque me preguntaron si mandaban allí la nueva tarjeta. Y entonces yo les dije que no, que mi dirección era otra. Y claro, con ese dato en concreto, más todos los demás, más su profesionalidad... Su profesionalidad, claro, es que usted trabajó en un banco, hizo prácticas en un banco, quiere decir, no es una presa fácil para una estafa de este tipo. No soy, es que para más INRI no soy presa fácil, porque yo hice mis prácticas hace muchísimos años en un banco y sé cómo se habla al cliente y sé cuál es la jerga. Es verdad que ellos utilizaban mucho temas informáticos que yo ahí me pierdo, pero toda la parte bancaria, de seguridad, de protocolos, todo lo que es cómo dirigirse a un cliente cuyos activos financieros se está manejando por parte del banco, sé cómo se hace. Entonces es que me sonó tan profesional, es que de hecho probablemente esa persona, ese interlocutor perteneciente a esa mafia, había trabajado en un banco, es que no me cabe duda. ¿Cuándo empezó a sospechar o cómo se dio cuenta? A ver, todo el rato me decían, pero no se preocupe, lo estamos resolviendo y tal, y ya en un momento dado me enfadé, y ya dije, yo esto ya, quiero que me lo arreglen ya.
y entonces me mandaron ellos mismos a la sucursal. Me dieron una cita, entre comillas, en la sucursal se destapó todo, claro. ¿Ha conseguido recuperar el dinero? ¿Qué va? Bueno, primero hay que hacer muchos procedimientos, ir al SAC, Servicio de Atención al Cliente, que se desentendió porque entendió que bajo engaño yo había colaborado con ellos. Entonces, y como yo sí mandé el DNI para este tema de que me mandasen la tarjeta, pues ellos consideran que eso es suficientemente no salvaguardo de mis temas, de mis coordenadas y temas de seguridad. Fui al Banco de España, fui a la Agencia Española de Protección de Datos, pero la Agencia Española dice que ellos no pueden acusar al banco y hacerles una investigación porque primero hay una presunción de inocencia y segundo yo no puedo desde mi capacidad demostrar que el fallo de la brecha de seguridad de mis datos bancarios en su poder fuese por su lado, porque yo no tengo constancia, es imposible que yo sepa si han sufrido un ciberataque o hay algún trabajador desde dentro que ha filtrado mis datos, pero alguna de esas cosas de ese tipo de naturaleza debió de ocurrir de tal forma que los estafadores debían de tener un fichero Excel con todos mis datos. En el momento es muy envolvente todo lo que te cuentan y el miedo lo tienes, y yo todo el rato tenía en mi cabeza que mis ahorros estaban ahí, y entonces actúa uno por omisión y por intentar ayudar a la única mano que se presenta como ayuda. Patricia Garralda, gracias por contarnos su caso y mucha suerte. Muchas gracias a usted. Y si nos vemos en esa situación, ¿a qué tenemos derecho? ¿Qué podemos reclamar? ¿A quién? Marisa Protomártir, buenas noches. Buenas noches. Es la directora de Servicios Jurídicos de Asufin, es la Asociación de Usuarios Financieros. Si fuéramos víctimas de una estafa, como las que estamos hablando esta noche, ¿le podemos pedir al banco, le podemos exigir al banco que nos cubra ese dinero que nos han estafado, que nos devuelva ese dinero? En la mayoría de las ocasiones sí. La Ley de Servicios de Pago, que desarrolla una directiva europea del año 2018, establece que en estos supuestos, salvo negligencia grave del consumidor o fraude del propio consumidor, el banco está obligado a devolver las cantidades que realmente el usuario no ha autorizado, porque su consentimiento estaba viciado, no ha prestado el consentimiento en una situación real. O sea, incluso aunque yo haya colaborado, pero si lo he hecho engañado, eso me exime de responsabilidad. Responsabilidad hay, pero la ley establece un régimen de responsabilidad cuasi objetiva del banco, de manera que salvo que haya negligencia grave del usuario, tienen que devolver el dinero. Ahora bien, se resisten. Se están resistiendo cada vez más. Claro, porque al principio aún a alguien le devolvían porque era una cosita ocasional, o si era un cliente referenciado suyo, ¿no?, un cliente especial, pues le devolvían el dinero o le devolvían la mitad del dinero. Referenciado es que fuera un buen cliente, que tuviera pasta allí, ¿no? Eso es. Pero claro, ahora ya es tan brutal el volumen de quejas y de reclamaciones de los clientes que ya los seguros les han dicho, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿ustedes han notado que se está disparando este tipo de estafa? Es brutal. Y además, lamentablemente, instituciones como el Banco de España contestan lo mismo que los bancos. Es que usted le ha dado las claves a esta persona. Ya, pero es que en muchísimos casos yo le he dado las claves, primero, bajo engaño, y segundo, la operación se ha realizado desde un terminal distinto del que está autorizado en mi banco. Luego, aquí ha habido un fallo de seguridad del banco clarísimo, y como ha habido un fallo de seguridad, el banco tiene que responder de ese incumplimiento de sus obligaciones. O, por ejemplo, en el caso de la señora que ha hablado antes, oiga, estos estafadores han comprado los datos en Internet, los datos los custodia usted. Luego, si esa obligación de custodia se ha quebrantado y los datos están expuestos, pues también tiene que responder el banco, obviamente. Si se llega a juicio, ¿qué pasa en el juicio? Pues mire, en esto pasa como en todo. Al principio, cuando los abogados empezamos a pleitear algo en los tribunales, hay quien lo entiende muy bien desde el principio y hay quien levanta una ceja y dice, esto no me lo creo del todo. Jueces. Claro, las preferentes tampoco se ganaban todas al principio. Entonces ahora mismo estamos en esa batalla, ¿no?, de intentar demostrar, pues eso, lo primero, que esta responsabilidad es cuasi objetiva, que eso es una cosa que tiene dicho ya además el Tribunal Supremo, y en segundo lugar, que aquí no solamente ha habido un engaño, sino que además también ha habido
un fallo en las normas de seguridad de los bancos y que ellos son los obligados a custodiar sus números de teléfono, sus webs, vigilar que no haya webs engañosas, incluso podrían, fíjate, evitar los SMS fraudulentos, porque existen softwares que no son nada complicados, que los bancos podrían establecer como medida de seguridad adicional y que leen los mensajes que llegan en nombre del banco a nuestros teléfonos móviles. No parece difícil, ¿no? ¿Con qué casos se están encontrando? ¿Alguno que diga usted, esto es sangrante y doloroso, porque entiendo que tiene que haber casos terribles? Pues sobre todo los de personas mayores que cuentan con poca liquidez y, por ejemplo, les desaparece el dinero de su pensión y no tienen para terminar el mes. Eso es muy grave, porque los ahorros es muy grave, pero son ahorros, ¿no? Entre comillas es sobrante, pero cuando lo que te falta es tu ingreso corriente es extremadamente grave. Y luego además casos, por ejemplo, con el que acaba de contar esta señora, de varias disposiciones que te dejan la cuenta cero. Marisa Protomártir, directora de Servicios Jurídicos de Asofin, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti.